Hoy vamos a conocer tres elementos, tres conectivos, así como se llaman, que me dan algunos problemas con mis alumnos. Le voy a explicar. Siempre me dicen, ¿qué quiere decir quindi? Y yo le digo, entonces. ¿Qué quiere decir allora? Puede traducir como entonces. Profe, ¿qué quiere decir dunque? Puede traducirlo como entonces. Y ellos se quedan y dicen, bueno, tienen 25 maneras para decir uno, que es el entonces de nosotros. La realidad es que es algo un poquito más complejo, un poquito más difícil, y hoy voy a explicarlo por la primera vez. Ahora, vamos a conocer uno por uno. Quindi, allora y dunque. No, vamos a empezar de allora. Allora tiene muchísimos tipos de usos, que no son solo como un entonces en idioma español. Y vamos a conocerlo uno por uno. Primero, lo vamos a utilizar al inicio de una oración. Vamos a hacer un ejemplo. Allora, ¿no? Eso lo digo yo cuando empiezo una clase, un asunto, un contenido. Allora, oggi studiamo il presente indicativo. Allora, de entrada. Así de verdad se puede traducir como un entonces. Y ese uno, vamos a ver un segundo. Lo utilizamos en un segundo caso, en una preguntas. Yo digo, allora, ¿qué hay deciso? Entonces, ¿qué decidiste? Ahí está el allora. O hay veces que lo utilizo casi sin nada. Allora, cuando está implícito algo que tenía que pasar, no sé, una persona que fue a un encuentro, a una entrevista, sale y yo le digo, allora, ¿no? Pregunta, ya, te estoy pidiendo cómo te fue. Era una pregunta, y ese es otro utilizo importante. Otro utilizo con un significado de in quel caso. Vamos a hacer un ejemplo. Yo digo, se vai a Roma, allora visita il Colosseo. ¿Qué significado tiene en ese caso el allora? En ese caso, en tal caso, puede visitar el Colosseo. Como una congiunzione conclusiva. Conclusiva quiere decir concluir, terminar, ¿no? A terminación de un discurso, de una oración. Ieri ero stanco, allora ho preferito andare a casa. Este allora es en conclusión, por lo tanto, algo por el estilo. Otro utilizo de allora, miren cuántos, como en aquel momento. Eso se utiliza mucho, entonces en español se utiliza así. Vamos a hacer un ejemplo. Negli anni 80 non c'era il telefonino, allora era necessario chiamare a casa. Allora, en aquel momento, en aquel tiempo. Una variación pequeña del último caso es cuando nosotros utilizamos el allora como desde aquel momento, da quel momento. Io puedo decir, ho smesso di fumare nel 2020, da allora non ho toccato una sigaretta, da allora, desde entonces, desde aquel momento. Último caso. È un allora para poner en claro la cosa. Se sta discutiendo, digo, allora, è arrivato il momento che io ti dica questo. ¿Qué quiere decir? Ponemos en claro la cosa. Este allora es para poner en claro, poner en la mesa, ¿no? La carta que uno tiene. Vamos ahora a ver entonces cosa es el dunque. Hemos visto el allora y tiene miles de significados y de utilizo. Vamos a ver el dunque. Puede utilizar y se utiliza a inicio de una oración o de un discorso, en una conferencia, en una clase. Dunque, oggi parliamo del presente indicativo. Esto es muy típico. Tiene un utilizo dunque también un poco particular. Yo digo, allora, arriviamo al dunque. ¿Qué quiere decir arriviamo al dunque? Llegamos a hablar de cosas concretas, llegamos a lo que es el núcleo de la cuestión. Arriviamo al dunque, parliamo del dunque. Algo concreto, el núcleo de lo que se está hablando. También, como tiene un valor muy parecido al allora, un valor conclusivo, di conclusione di un discorso. Io dico, ho parlato di tutto questo, dunque possiamo iniziare a fare i compiti. En conclusión, podemos empezar a hacer las tareas. Último caso en el cual nosotros utilizamos dunque es también en la pregunta. Perciò, dunque, ¿me vuoi dire cosa è successo? El dunque aquí está bien. Podemos utilizar también el dunque en una pregunta para solicitar una respuesta. Dunque, dunque, ¿qué me rispondi? Dunque, ¿no? Vamos a decir,
Pido tu respuesta sobre lo que estamos hablando. Me falta quindi, con un significato di in seguito, a seguir, después. Vamos a ver un ejemplo. Prima gli ha scritto, quindi è andato a trovarlo. Antes le hai scritto e después ha ido a incontrarlo, ¿no? Quindi come in seguito, dopo. Un utilizo muy parecido a lo de allora y de dunque, conclusiva. È tuo l'errore, sei tu, quindi che devi correggerlo, ¿no? En conclusión, al final que tienes que corregirlo. Existe una oración, vamos a ver quién me dice quién es el autor. Es un filósofo antiguo, le voy a dar una pequeña vía, una pequeña indicación, que dijo esta frase en latino: cogito ergo sum, penso, quindi sono, pienso, entonces soy. ¿Quién lo dijo? Quien me lo escribe en los comentarios le voy a dar una nota de mérito. Bueno, me escriben eso, me comentan sobre lo quindi, dunque, allora. Claramente si pueden, marcan la campanita y lo espero para el próximo video. Chao.